Testigo, apóstol y maestro, San Juan de Ávila. Tiempos recios. San Juan de Ávila nace en los días del Renacimiento, no turbados todavía por la tragedia protestante. El Renacimiento fue una fuerte revolución de la cultura occidental bajo todos los aspectos. La Edad Media terminaba y comenzaba una nueva edad difícil y complicada por complejos problemas. Eran tiempos recios, época no fácil de afrontar. Para situarnos en la época que le tocó vivir a San Juan de Ávila y valorar mejor lo que supuso su testimonio de vida, de apóstol y de maestro, y aprender de él cómo conducirnos en nuestra época, también de grandes cambios a todos los niveles, vamos a recordar algunas pinceladas de lo que supuso el cambio de la Edad Media al Renacimiento. La imagen de la Iglesia, como una nave que surca el tiempo rumbo a la eternidad, es siempre representativa. Todos los ataques que a lo largo de los siglos han ido contra la Iglesia tienen buena respuesta en lo que dijo un papa recordando esta alegoría. Las tempestades iban pronto a demostrar a quienes la atacaban que sólo Cristo es poderoso para hacerla arribar al puerto. Los pilotos, los vicarios de Cristo en la tierra, y los navegantes, el pueblo cristiano, sentirán el temor del naufragio en algunas épocas. Es lo que ocurrió durante todo el siglo XIV y hasta parte del XVI. De todas partes se alzará al Señor la petición de Pedro: «Sálvanos, Señor, que perecemos». En estos siglos la nave de Pedro caminaba un poco a la deriva. Con Trento y Lepanto vendrá la calma. Muchas fueron las causas que llevaron a la Iglesia a esta situación. Por dentro está amenazada por la corrupción de costumbres, el humanismo paganizante y las herejías. Por fuera, el turco produce temor. Las dificultades por las que atraviesa la Iglesia en este tiempo puede llevarnos a una visión pesimista. Los errores doctrinales, la lucha entre papado e imperio, el paganismo invasor, etc., son factores que influyen, como es natural, en la vida cristiana de las clases altas y del pueblo sencillo. Sin embargo, la fe religiosa, lejos de extinguirse en esta dura prueba, vive y pervive. Los santos, los predicadores mendicantes, las tradiciones piadosas contribuyen a que el pueblo siga viviendo cristianamente. Los papas y los reyes estimularon incesantemente la fidelidad al ideal evangélico, a pesar de las propias deficiencias y a las que cunden por todas partes. Es verdad que en esta época surgen visionarios y pseudoprofetas y crean un catolicismo de miedo. En Europa germinan muchos cristianos no auténticos. Pero además de esto hay dos fuerzas en la vida cristiana. Por una parte, la del pueblo cristiano, que conserva su fe medieval muchas veces mezclada con impurezas supersticiosas y con costumbres relajadas. La ignorancia en materia de fe era grande, pero su fe es íntegra, sin fisuras heréticas. Por otra parte está la predicación popular que reaviva la religiosidad de las gentes sencillas. Los que saben leer, que son minorías entre los seglares, alimentan su espíritu con libros devotos que tanto se multiplican en la Edad Media. Las devociones comunes, heredadas de padres a hijos, son practicadas con gran fidelidad. La vida cristiana
en sus líneas generales de dogma y moral, no se agosta en estos siglos. Además, surgen corrientes espirituales más puras y frescas en la misma Edad Media. El empuje que recibirán en la nueva edad que se inicia será notable. En cuanto a las formas selectas de espiritualidad medieval, hay que reconocer que la Edad Media supo reencontrar las más puras vetas de la piedad patrística. Con solicitud y frecuencia acuden a los textos de San Agustín y de San Gregorio. La sed de Dios se reaviva leyendo pasajes de San Agustín como el siguiente: Tarde te amé, oh hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Tú estabas dentro de mí, y yo había salido fuera de mí, y te buscaba por fuera. Como una bestia me lanzaba sobre las cosas bellas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me tenían atado, lejos de ti, esas cosas que si no estuviesen sostenidas por ti, dejarían de ser. Me llamaste, me gritabas, rompiste mi sordera. Estos soliloquios enamorados, delicia de las almas piadosas de todos los tiempos, se unen como en una gavilla con mano sensible en la Edad Media. Hay, por tanto, elementos típicamente medievales que seguirán vivos en las corrientes posteriores, sin envejecer, por muy modernas y revolucionarias que se consideren. La vida cristiana no estaba arruinada por los visionarios y la decadencia de las costumbres. Sabe enriquecer las herencias cristianas. Tenemos un buen testigo en San Bernardo. Además, las cruzadas hicieron vibrar en las almas el amor a Cristo. La galantería contribuyó a que floreciesen las justas a lo divino en honor a la Virgen. No se pudieron redimir los santos lugares, pero se reconstruyeron en cada corazón. Otros santos empalmaron con la devoción a la pasión de Cristo y a la Eucaristía de San Bernardo. Los frailes mendicantes realizan una maravillosa cruzada de propagación de las devociones cristológicas y marianas. Unos años antes del nacimiento de San Juan de Ávila, el 2 de enero de 1492, con la toma de Granada, se consumó la unidad española. Pocos meses después, en octubre del mismo año, tenía lugar el descubrimiento de América que daba un maravilloso destino a la nación española. Los reyes católicos son los que hicieron posible una nueva época. España se abre hacia distintas partes del mundo: Italia, América, África. Los reyes fomentan las letras y las artes, pero se interesan más aún por la reforma moral y religiosa de sus súbditos. En esta empresa fueron secundados por el brazo fuerte de Francisco Jiménez de Cisneros y la mano suave del primer arzobispo de Granada, Hernando de Talavera. El clero español, sin estar tan desmoralizado como el de otros países, dejaba mucho que desear. Pero gracias a los reyes, que escogieron de ordinario las personas más dignas para las sedes episcopales, y a la tenacidad indomable de Cisneros, primado de España, y de otros hombres virtuosos que realizaron en las diócesis, parroquias y conventos una reforma semejante a la que años más tarde impuso el Concilio de Trento a toda la Iglesia, la nación se empezó a regenerar moral y religiosamente, haciéndose digna de los destinos a que Dios la llamaba en la defensa del catolicismo y en la propagación de la fe. En esta situación por la que atravesó la Iglesia, tenemos que recordar que el luteranismo y otras sectas afines dividieron un buen trozo del cuerpo de la cristiandad, aunque no fue a España a quien afectó. La Iglesia romana supo renovarse interiormente y, como compensación de esa división europea, ensanchó su horizonte en el Nuevo Mundo y en el Oriente Lejano.
Fue Carlos V quien más insistió a los papas a la acción. Y esta acción decisiva fue el Concilio de Trento. Trento enderezó en lo que fue posible las cosas. Allí se condenan los errores, se afirma la fe, se definen dogmáticamente verdades cristianas, se inaugura una reforma a fondo en toda la superficie geográfica eclesial. Y es un Papa santo, con el poder que da la santidad, el Papa Pío V, el que pone cuanto puede en la tarea. Los deseos de renovación se convierten en realidad. También los viejos anhelos de cruzada obtienen un gran triunfo en Lepanto el 7 de octubre de 1571. Los dos papas siguientes continuaron eficazmente esta tarea. El río ascético experimenta una incesante crecida. Y no es menor el incremento que experimenta el río místico. En los monasterios, la riada de la literatura ascética no sólo halla buena acogida, es la que provoca por simpatía psicológica y sobrenatural el descubrimiento de la mística, misteriosa corriente que late en el interior del alma española y brota a la superficie apenas se agita o se tensa un poco el espíritu. Sobre los bloques ascéticos y al soplo irresistible del alma hispana, tan dispuesta siempre a la luz y al heroísmo, la mística logra rápidos progresos y surgen en este siglo de oro santos que influirán a lo largo de los siglos. La Iglesia, bien dirigida, seguía su camino. En el vértice de 1591, los cristianos escuchan atentos una voz que desgrana estrofas del cántico espiritual. Es el místico San Juan de la Cruz que entona el himno del amor. En la Iglesia se siente un nuevo impulso renovado y comprometido. Aquella propaganda de piedad y religión fue como una siembra en terreno fértil y bien abonado. Y pronto surge en los campos españoles la gran cosecha ascético-mística, tan abundante y rica como no se había dado nunca. Cosecha de escritos espirituales y sobre todo de santos, que bajo el estímulo de estas lecturas aspiran a la más alta perfección. Y entre ellos está San Juan de Ávila, que influyó con su ejemplo y consejos en otros santos de su época. Para poder comprender aquel momento histórico español y para explicar la duradera reforma del clero, hay que prestar atención al afán renovador y de conquista que existe en toda la nación, y particularmente al resurgimiento de los estudios eclesiásticos en las universidades de Alcalá y Salamanca. Toda la nación española se sintió empeñada en una gran empresa apostólica después del descubrimiento de América, su evangelización. Juan de Ávila, este sacerdote de Cristo, elegido por Dios en esta época de la Iglesia tan agitada y fructífera, responderá a esta elección con un amor, fidelidad y entrega sin reservas. Su vida transcurre desde 1499 o 1500 hasta 1569. La problemática de estos años se puede resumir a la luz de lo que hemos indicado y que podemos sintetizar en dos palabras: Trento y Reforma. Juan de Ávila fue un sacerdote que supo comprometerse personal y pastoralmente en una tarea conciliar y posconciliar. Sus documentos de reforma ponen de manifiesto una gran experiencia sacerdotal y una gran valentía. Habla con claridad de la necesidad de una reforma profunda.
no sólo señala defectos estructurales y personales, sino, sobre todo, propone soluciones positivas y constructivas, que es el primero en practicar. No ataca a las personas, las ama y trata de servir a la Iglesia con humildad y total desprendimiento, sin buscarse nunca a sí mismo. Su vida es un ejemplo de coherencia, fidelidad y amor a Cristo y a la Iglesia. En este siglo de oro, Juan de Ávila influyó y se relacionó con muchas personas, que también brillaron por su santidad, como Juan de Dios, Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, Pedro de Alcántara, Francisco de Borja, Juan de Ribera, Tomás de Villanueva, Carlos Borromeo, Luis de Granada y otros. Y su influencia se dejará notar en los autores de los siguientes siglos. Para ver lo que algunos de estos santos pensaban de él, no tenemos más que recordar lo que Santa Teresa, llorando al conocer su muerte, decía de él, que era una columna de la Iglesia, con todo el sentido que esta frase tiene. No hay más que acercarse a él para percibir la santidad de su vida, su coherencia, su amor entrañable a Jesucristo, a su pasión, a la Eucaristía, su trato íntimo con él en las largas horas de oración, su fe inquebrantable. Alguien ha dicho con toda verdad que San Juan de Ávila fue uno de los grandes promotores de la vida espiritual en la España de los místicos. Su doctrina alimentó y dirigió a muchos de los que en aquella época llegaron al honor de los altares. Ya hemos recordado algunos. Fue estimado como maestro espiritual por toda clase de personas. Dotado de una fina sensibilidad, inteligencia aguda, esmerada formación, experiencia nada común de hombres y de cosas, es imposible acercarse a sus escritos sin sentir el latido de su alma. En ellos se oye todavía su voz, la voz de aquel sacerdote vestido con limpia pobreza que ejercía una irresistible atracción. En su vida y actividad quiere imitar a San Pablo, y así lo dice Fray Luis de Granada, su primer biógrafo. Determinó buscar una guía a quien seguramente pudiese seguir, y no halló otra mejor que al apóstol San Pablo, dado por predicador de las gentes. Le imitó no sólo por elección, sino por una inclinación natural. Y es que San Juan de Ávila pertenece al grupo de aquellos hombres de fibra y relieve inconfundibles en la España del siglo XVI, de los que alguien llegó a decir esta frase lapidaria: semejante a él, a San Pablo, no sólo en el espíritu, sino aún en la carne. Sus escritos forman un lote precioso. Escribió algunas obras de claro sabor pastoral, como el Catecismo de la Doctrina Cristiana y el modo de rezar el rosario, que no ha llegado a nosotros. Un buen número de sermones y pláticas, comentarios a la Sagrada Escritura, un tratado sobre el sacerdocio, memoriales para el Concilio Ecuménico de Trento y para el Concilio Provincial de Toledo. Se conserva un rico epistolario espiritual, considerado como lo mejor de su obra, en donde su magisterio irradia luz para todos los estados de la vida. El Audifilia es una joya espiritual de nuestro siglo de oro. Es el único libro que escribió donde expone de forma orgánica las líneas esenciales de su doctrina espiritual. La lectura del Tratado sobre el amor de Dios nos ayuda a penetrar más en su espiritualidad. Tiene también poesías, oraciones y escritos sueltos. Al leer su tratado sobre el sacerdocio, casi se percibe su autobiografía sacerdotal. Y es que lo que se descubre en estos escritos
no es la doctrina de un teórico, de un intelectual, sino lo que piensa, siente y vive el sacerdote que tiene por oficio orar a Dios a favor de los hombres, que ofrece el sacrificio de la misa, que contempla en la oración a Cristo ofrecido en la cruz por la humanidad y se une a Él en su sacrificio. En sus escritos se observa una tendencia a la mística. La voz del predicador arranca de un corazón enamorado, empuja siempre hacia arriba, pero con moderación. La experiencia propia y ajena, la lucidez con que penetra las personas, los tiempos recios que corren y el valor que otorga a la ascética contribuyen al ponderado equilibrio de su doctrina. A las cumbres, dice, se llega antes con la cabeza que con los pies. Su voz es espuela para los lentos, freno para los inquietos y auriga de santos. Por encima de todo, Juan de Ávila es una de las figuras más representativas del siglo XVI. Es hoy para todos un santo, un apóstol y un maestro. No tenemos más que acercarnos a él con el deseo de ser enseñados y conducidos para comprobar cómo su ayuda sigue siendo hoy eficaz y actual. Esta época que le tocó vivir a San Juan de Ávila, de grandes cambios y de profundas reformas, que con tanto acierto supieron vivir y dirigir e impulsar los numerosos santos españoles de estos años, pueden servirnos a los sacerdotes, religiosos y seglares de hoy para saber comportarnos ante esta sociedad nuestra que también ha experimentado profundos cambios y que ha sido orientada por el Concilio Vaticano II y por los papas que el Señor ha puesto para regir su Iglesia, los cuales, con su santidad de vida y su mensaje claro, nos invitan a la fidelidad a Cristo. Pero, como en tiempos de San Juan de Ávila, no faltan los errores, las desviaciones doctrinales y morales, el atractivo de una sociedad que llamamos del bienestar, en la que priva el tener, el ser y el disfrutar a cualquier precio, olvidando o silenciando el mensaje evangélico que nos invita a vivir de acuerdo al plan que Dios tiene para el hombre, y que es en el que se cifra toda nuestra felicidad actual y definitiva. Juan de Ávila se abrió a la vida en los comienzos del siglo XVI, momento importante en la vida de la Iglesia y que en España constituyó el siglo de oro en todos los aspectos, pero en lo referente al religioso, dio como fruto una serie de santos que con su ejemplo y su acción evangelizadora contribuyeron eficazmente a un resurgir de la vida cristiana, apoyada con las verdades de siempre, que son las transmitidas por la revelación de Dios y a las que el cristiano debe ser siempre fiel. En este tercer milenio, en cuya preparación tanta dedicación e interés ha puesto el Papa, nos ha dicho a todos los cristianos que estamos ante un nuevo amanecer, ante el reto de una Iglesia en la que cada sacerdote, cada religioso y cada cristiano debe vivir con mayor compromiso su fe y entrega a Dios, y con su vida y palabra, ser un testigo y evangelizador, y por tanto, ser capaz de llevar la buena noticia en medio de tantas personas que no saben dónde encontrarla, y a esas partes de la sociedad un tanto paganizada. Hoy hay mucha gente que no se apunta a la Iglesia, sino que a veces lo único que parece les interesa es conocer los problemas que en ella existen. Es importante, para cada uno, descubrir la Iglesia que nos toca vivir y descubrir los aspectos positivos que tiene. Porque la Iglesia,
la hacemos cada uno de nosotros allí donde nos encontramos. No es algo externo a nosotros, y lo que nosotros seamos será la Iglesia. Esto lo sabía muy bien San Juan de Ávila, y por eso se dedicó de lleno a vivir y a predicar, para colaborar en la extensión del reino de Cristo. Pablo VI, hablando de cómo había que realizar la evangelización, tiene una frase que siempre deberíamos tener presente para hacerla realidad. Él dice que tenemos que evangelizar con el ardor de los santos. Esto es lo que cada uno tenemos que hacer hoy. Porque los santos no son gente calculadora, fría, interesada, que hacen esto o lo otro buscando agradar y que solo les gusta hacer lo que a nivel humano resulta importante, sino que son personas que creen de verdad en Jesucristo, al que han entregado su vida. Juan Pablo II, al hablar la primera vez de la nueva evangelización, dio 3 expresiones destacando su novedad, y la novedad la pone en que tiene que ser nueva en su ardor, en su expresión y en sus métodos. Esto es lo que tenemos que buscar: el fervor y el ardor, no la mediocridad ni la apatía que con frecuencia puede cundir en nuestros ambientes. En la medida que caminemos con este ardor y este fervor, con el aliento y entusiasmo recibido de la identificación con Cristo a la que estamos llamados, brotarán esos santos que necesita la Iglesia de hoy. Seremos los gestores de la nueva evangelización y haremos de nuestra vida una hoguera, haciendo así realidad las palabras del Señor. He venido a traer fuego a la tierra, ¿y qué quiero sino que arda? Para Jesús, esa hoguera que recibe su fuego de Él y sabe transmitirlo con su vida y mensaje, es Juan, es Pedro, son las mujeres que le van acompañando, es María, es Agustín, es Ignacio de Loyola, es Teresa de Jesús, es Juan de Ávila. Somos cada uno de nosotros llamados también a la santidad. Lo importante es seguir a Jesús, conocerle cada vez más, amarle más intensamente, seguirle con mayor compromiso y hacer de nuestra vida una hoguera capaz de iluminar a las personas con las que nos relacionamos y a todo el mundo, porque a todos podemos alcanzar con el fervor de nuestra oración. Y todo ello sin creer que tenemos que hacer cosas espectaculares de cristiana, sacerdotal o religiosa, vivida con sencillez y en la responsabilidad de nuestras tareas cotidianas, hechas con rectitud, para cumplir la voluntad de Dios y agradarle, que debe ser siempre el norte que guíe nuestra vida. No podemos seguir a Jesús de verdad, ni comunicarlo a los demás, si no vivimos en plenitud nuestra entrega, si estamos cargados de desilusión, apáticos, sin gusto. San Juan de Ávila nos enseña que es en la oración donde podemos encontrar luz y fortaleza ante las dificultades, crisis o incluso encrucijadas que se nos pueden presentar en nuestro camino, que unas veces pueden ser tentaciones que nos impiden realizar nuestros deberes y vivir en plenitud nuestros compromisos, y otras serán en forma más positiva, cuando sentimos las llamadas personales que Jesús nos hace frente a las distintas opciones que se me presentan, y que necesito discernir con una luz especial y con una fuerza mayor del Espíritu Santo. Al contrastar nuestra vida con la de San Juan de Ávila, es posible que comprobemos que necesitamos poner a punto nuestra vida de fe, una fe viva, coherente. Si San Juan de Ávila fue un excelente maestro en la renovación que supo impulsar en su tiempo, ¿por qué no le preguntamos si hay algo en nosotros desajustado, desgastado? ¿Qué tenemos que renovar
para no exponernos a un desvío importante en este caminar hacia Dios. Porque la vida cristiana es una peregrinación, un éxodo desde la tierra de la esclavitud hacia la tierra de promisión, hacia el reino definitivo y eterno. Hay que consultar con frecuencia el Evangelio y reflexionar sobre nuestros propios deberes para conocer si vamos por buen camino. No basta con llegar. Hay que llegar a tiempo y habiendo llenado todos los planes de Dios. Los santos han buscado siempre conocer cada día más profundamente a Jesucristo, amarle con mayor intensidad y seguirle con una entrega incondicional. Por eso decía al señor San Agustín que solamente quería una cosa: que te conozca a ti y que me conozca a mí. Y esto mismo dice San Juan de Ávila con su vida y en sus escritos. Nunca conocemos suficientemente a Jesucristo mientras caminamos por la historia, con ese conocimiento sapiencial del que habla la Biblia, y con ese conocimiento interno del que habla San Ignacio, el que buscaba también San Juan de Ávila. Cuando pedimos conocernos a nosotros mismos, es porque con frecuencia no conocemos suficientemente nuestros rincones y recovecos, las grietas y las simas de nuestro interior, de nuestro subconsciente y de nuestro inconsciente, donde nuestras sombras luchan contra la luz y contra la gracia del Espíritu Santo, que ha venido a sembrar en lo más profundo de nuestro yo, de nuestro interior, la simiente de hijos de Dios. Así como las prisas y los ruidos de nuestra sociedad dificultan la serenidad que se necesita para adquirir este doble conocimiento de Cristo y de nosotros mismos, la oración silenciosa a la que San Juan de Ávila nos invita a dedicar un buen tiempo de nuestra jornada, nos ofrece la oportunidad de que el Espíritu Santo nos ilumine y nos impulse a lograr lo que tanto deseamos. No nos acercamos a la vida y actividad de San Juan de Ávila por curiosidad. Los santos tienen pocas cosas nuevas que enseñarnos. Nos muestran cómo profundizar y hacer vida las enseñanzas de Jesús, cómo conocerle, amarle y seguirle. San Juan de Ávila nos invita a vivir con el ardor y fervor con que él lo logró. Hay que penetrar a fondo en su vida y en cada uno de sus escritos si queremos sacar el fruto que la Iglesia pretende de los santos, que sean nuestros modelos e intercesores. Si nos acercamos a su vida y escritos con este espíritu, sacaremos mucho fruto para nuestra vida espiritual.